Señor, pedimos tu gracia y misericordia. Esperamos en ti que seas tú ayudándonos, mi Señor. Hace poco oramos para que seas tú ayudándonos a hacer una iglesia sana, una iglesia bíblica. Por eso necesitamos que tú pongas pasión en nuestra vida por acercarnos a la Escritura, por negarnos a nosotros mismos y por amar a nuestros hermanos. Hoy día ayúdame a mí en la clase, mi Señor, también con las canciones, y de igual manera ayuda a mi esposa que está del otro lado con los niños, mi Señor. En el sermón también, pero en todo momento sea Cristo predicado, mi Señor, y el Evangelio de Cristo predicado. Te lo pedimos, a ver los corazones, ten compasión de nosotros, de los perdidos, y añade a los que han de ser salvos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermano, como ya ustedes saben, hoy es nuestra última clase de membresía y de reafirmación de miembros. No recuerdo, no sé la cantidad de clases que he dado, pero hoy vamos a dar un resumen. Voy a tratar de hacerlo de una manera acelerada para no llevar mucho tiempo. Pablo conocen las cartas pastorales, ¿cierto? Y un resumen o el motivo por el cual Pablo escribió una de las cartas pastorales a Timoteo. Timoteo era un anciano de una iglesia, le dice para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, de modo tal de que Pablo le dio indicaciones de cómo se tenía que manejar en la casa de Dios, que es la iglesia, ¿cierto? De igual manera nosotros podemos decir que todo lo que hemos aprendido nos ayuda a cómo tenemos que conducirnos en IBR Linares. Todas las cosas que hemos aprendido, hermanos, ya esto lo he dicho bastantes veces, no es solamente para tenerlo en nuestra mente, sino para empezar a aplicarlo, ¿cierto? Hablaba con varios hermanos la semana pasada y llegábamos a la conclusión de que va a empezar un nuevo punto de partida, posiblemente después de este domingo que viene, pero ya es hora de que nosotros empecemos a funcionar como iglesia verdadera. Sé que hay unos roles que hay que cubrir, como lo de diácono y pastorado, pero tenemos esperanza de que eso también se va a cumplir. Pero hermano, cada uno es necesario para supervisarse, para poner en práctica lo que estamos aprendiendo, ¿cierto? Para, como dijo Pablo a Timoteo, para que nosotros aprendamos a conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Sí? Empezamos nuestra primera clase de premembresía, hablamos de membresía, que al parecer la Biblia da muchas luz de lo que era una membresía. Entender, hermanos, que nuestros deberes con Cristo, o nuestro deber con Cristo, se ven en qué, en nuestra obediencia y adoración a Él, ¿cierto? Pero también no solamente se queda en que nosotros tenemos que adorarle y obedecerle, sino que también en nuestro trato con la iglesia. De modo tal de que nosotros tenemos que obedecer al Señor, adorar al Señor, pero también nuestro deber con Cristo se ve en nuestro deber y compromiso con la iglesia. Y Dios lo mide así. No podemos abrazar a Cristo y no abrazar a su esposa, que la Biblia dice que es su iglesia. Entonces el compromiso con Cristo demanda ¿qué? Compromiso con la iglesia. Eso es lo que vamos a ver en todas las cartas del Nuevo Testamento. ¿Por qué esto? Porque bíblicamente Cristo se levanta identificándose con una relación íntima con su iglesia. Le di el ejemplo de Pablo, cuando estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, el Señor se le apareció y les dijo: Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Cierto? Dando a entender de que Pablo no estaba persiguiendo a los cristianos, o sea, sí estaba persiguiendo a los cristianos, pero más allá estaba persiguiendo a Cristo mismo. La iglesia se identifica o está unida a Cristo mismo. En Corintios dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces hay que entender que la iglesia está unida con Cristo. Aceptas a Cristo, acepta a la iglesia. Entonces, ¿qué es la membresía? Bueno, la membresía es una declaración de la ciudadanía del reino de Cristo. Es la declaración de que eres un representante de Jesucristo oficial, reconocido, identificado y con buenas intenciones. Entonces, la iglesia como cuerpo confirma oficialmente tu profesión de fe, tu bautismo, y la iglesia trata de ver creíble estas dos cosas. No conocemos el corazón, pero a través de tus frutos la iglesia tiene que
aprobar o desaprobar si eres realmente un creyente o no. ¿Cuál es nuestro compromiso como iglesia? Bueno, nuestro compromiso es supervisar al discipulado. La persona se tiene que someter de una buena manera esta palabra formalmente al servicio y autoridad de la iglesia. ¿Cierto? Porque también en una clase mencioné que la iglesia tiene una autoridad, la iglesia local tiene una autoridad. La iglesia entonces como cuerpo le dice a la persona, al nuevo miembro, reconocemos que tu profesión, tu fe, tu bautismo y tu discipulado son válidos. Debido a ello confirmamos públicamente y reconocemos que perteneces a Cristo y a la supervisión de esta comunidad. Esa es la membresía. Y principalmente la persona, el nuevo miembro, que tiene que decir, bueno, en la medida que nosotros sigamos siendo iglesia, yo te obedezco. Ustedes tienen todo el derecho a apartarse de esta iglesia si la iglesia tuerce el evangelio, si ya no se está predicando más en Cristo y si no nos comprometemos con lo que dice la Escritura. Tienen todo el derecho a apartarse de la iglesia. Pero si la iglesia sigue funcionando como una iglesia del Señor, ustedes pueden someterse fácilmente a la constitución de la iglesia. Entonces, el cristiano, hermano, siempre debe escoger unirse a una iglesia. De hecho, como ya le acabo de decir, escoger a Cristo significa escoger una iglesia local. No tiene otro camino que escoger sino unirse a una iglesia local. En el Nuevo Testamento nunca se concibe la vida cristiana sin el compromiso de una iglesia local. Si escoges a Cristo, hermano, tienes que escoger a su familia. A pesar de que muchos no están de acuerdo con la membresía, hay mucho más testimonios en las Escrituras de que sí existe una membresía. ¿Qué tenemos, hermano? En la iglesia vemos que hubo conteos, ¿cierto? Y no simple conteo de personas que solamente escucharon, no. En Hechos se menciona que hubo conteo de personas que creyeron y se bautizaron. Había alguien llevando ese registro. También en Timoteo se menciona de que hubo una lista, recuerden, una lista para colocar a las viudas, y Pablo limitaba o estaba preocupado por quién estaba dentro y quién estaba fuera, ¿cierto? Porque él decía que teníamos que supervisarnos y si había un pecado, que se expulsara a esta persona, y para ser expulsado necesita estar adentro, o sea, necesita haber una membresía. También Pablo habla de una mayoría. Dice que cuando se reunieron como iglesia, la mayoría votó o la mayoría opinó de esta manera. Eso da a entender de que hubo una votación. Esa fue nuestra clase de membresía, hermanos. Si recuerdan algo de lo que les acabo de mencionar, es un resumen bastante rápido. También hablamos acerca de la iglesia. Recuerden que hay dos tipos de iglesia. Primero, una iglesia universal. Creemos que no conocemos los corazones y que hay una iglesia invisible de la cual solamente Dios conoce. ¿Y cómo se conoce? ¿Cuál es la definición de una iglesia universal? Bueno, es el número de creyentes en todo el mundo, en todos los tiempos. ¿Sí? Y también hablamos de la iglesia local. Y la iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Jesucristo para confirmar y supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesucristo y en su reino a través de la predicación del evangelio y la práctica de los sacramentos. 5 puntos de una iglesia local. Primero, un grupo de cristianos. Somos un grupo de creyentes. Cristianos porque creemos en Jesucristo. También tenemos una reunión regular. Oficialmente nuestra reunión regular sería los domingos. Tenemos la responsabilidad mutua, esto grábeselo, de que toda la congregación de confirmarnos, que es lo que estamos haciendo nosotros ahorita con los nuevos miembros, y de supervisarnos unos a los otros. Esto es lo que hace una iglesia local. Confirmamos nuestra profesión de fe, nuestro bautismo, pero también nos supervisamos los unos a los otros. También tenemos el propósito de representar oficialmente a Cristo y a su gobierno en la tierra. Nos reunimos en su nombre, hermano. Y por eso, ¿cómo nos identificamos nosotros con Jesucristo en la iglesia local? A través de los sacramentos, que son bautismo y cena del Señor. Ese fue la segunda clase que hablamos acerca de la iglesia. También hablamos de la autoridad de la iglesia, ¿cierto? Y hablamos de lo que era la disciplina. ¿Qué hablamos de la disciplina? Que tenemos que quitarnos de la cabeza de que es algo negativo, porque el fin siempre es la restauración. Disciplinar, hermano, no es expulsar. Expulsar sería el último paso cuando el hermano ya no quiere arrepentirse. ¿Pero qué es la disciplina? Bueno, cuando usted disciplina a su hijo, simplemente la disciplina es para enseñar y corregir.
La disciplina en la iglesia también tiene que ser para eso, para enseñar y también para corregir. ¿Por qué un miembro debería ser disciplinado, hermano? Bueno, por la violación sistemática de la ley moral. Esto es evidente. No puede haber un creyente que viole la ley moral cuando el carácter de Dios es cumplir la ley moral. También se puede disciplinar a una persona por andar en un camino que puede ser de mala reputación a la iglesia, ¿cierto? O por cualquier conducta que nos lleve a no ser buenos ciudadanos y no ser testimonio o luz al mundo. Esto también es evidente. No podemos ser creyentes y tener una vida que no dé testimonio de que Cristo cambia vida o transforma vida. También les hablé que una causa de disciplina y los motivos sobran es por ausentarse habitualmente de la iglesia. Yo creo que las razones son bastantes, e incluso le acabo de mencionar que el compromiso con la iglesia es el compromiso con Cristo. No se puede decir que amamos a Cristo si no amamos a su palabra, si no nos reunimos con otros hermanos y si no nos congregamos. ¿Por qué? Porque el compromiso con Cristo es el compromiso con la iglesia, de modo tal de que ausentarse regularmente, y no solamente ausentarse, hermano, es el ausentarse y ni siquiera mencionar nada. Debería ser causa de disciplina. También sostener doctrinas opuestas a nuestra confesión de fe, evidentemente es una causa de disciplina. Y algo también que no nos puede pasar por alto es la división, hermano. Bíblicamente Pablo dice que el hermano que cause varias divisiones o una y otra vez divisiones, es mejor desecharlo. Y que todo miembro, aún el más influyente, sea un pastor, sea un líder, está sometido a la disciplina, hermano. No se crean que el líder o el pastor no está sujeto a la disciplina, todos están sujetos a la disciplina. Y estos motivos que yo les dije, les pregunté a ustedes, de igual manera en asamblea se puede definir bien, pero les dije que si estaban de acuerdo que esto sea un motivo para disciplinarse, y ustedes mencionaron que sí. Entonces entender que la disciplina, hermano, no podemos aplicarlas mal. ¿Por qué? Porque a veces las actitudes no son correctas, sino siempre están llevadas por venganza. Ay, no, que el hermano me trató mal en este momento, voy a apoyar a que sea disciplinado. Entonces no puede hacerse la disciplina por venganza ni por malas actitudes. ¿Por qué se tiene que hacer la disciplina? Bueno, es una misericordia mezclada con el temor del Señor. También recordar, hermanos, que hoy en día la mayoría de iglesias, quizás por su desorden y falta de conocimiento, han terminado siendo difícil y abierta al abuso, hermano. Y siempre termina por falta de conocimiento de todos. Entonces quizás hay autoridades donde solamente ellos tienen su ley y solamente la aplican a los miembros. Pero no creemos que acá es así, e incluso nuestra confesión de fe se levanta diciendo que todos tenemos, por decir así, la misma oportunidad de voto. Aún así, también recordarles que la Biblia menciona de que nosotros tenemos que respetar a nuestros líderes o ancianos que velan por nuestras almas, ¿cierto? Pero en sí, hermano, cuando vemos disciplina, no lo tomen como algo malo. No podemos quitar el motivo por el cual Dios instituyó la disciplina. Siempre tiene que ser el amor al hermano y la restauración del hermano. No verlo afuera de la iglesia, sino todo lo contrario, verlo de nuevo en la iglesia. Ver bien al hermano. También hablamos de la predicación expositiva. ¿Tiene su confesión de fe? Hablamos de la predicación expositiva. No sé si recuerdan que les dije que no solamente las personas que se paran en el púlpito tenemos que conocer la predicación expositiva, sino quienes también, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos que conocer lo que es un sermón expositivo. ¿Por qué, hermano? Porque la membresía también tiene que conocer lo que es un sermón expositivo. Alguien que me responda. ¿Por qué ustedes tienen que saber lo que es un sermón expositivo? Para discernir si lo está haciendo bien el predicador o no. Así mismo es. ¿Por qué? Porque según nuestra confesión en el capítulo 26, el párrafo 11, ¿qué dice? Alguien que lo pueda leer fuerte y claro.
capítulo 26, párrafo 11. Amén. Sí, Daniel. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, de estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que a otros también dotados y calificados por el Espíritu Santo para ello, y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñar. Si se pueden ver, nuestra confesión de fe no limita solamente a los ancianos, ¿cierto? Sino también dice de que pueden haber personas que prediquen también. Pero ¿quién les llama a las personas? ¿Es una autoproclamación? No, es un llamado capacitado por la misma iglesia. De modo tal de que cada uno de ustedes son los que tienen que escoger a sus predicadores. ¿Qué es la predicación expositiva, hermano? Bueno, le expliqué que la predicación expositiva consiste en leer el pasaje, explicar el pasaje y aplicarlo a la iglesia. Esa es la predicación expositiva. Pero hermanos, de verdad, esto es serio. Cada uno de nosotros tiene que poner en práctica lo que estamos aprendiendo y lo que se levanta diciendo nuestra confesión de fe. Porque es la única manera de funcionar bíblicamente y evitar los abusos. ¿Cierto? Hablamos de liderazgo en la iglesia. ¿Cómo se compone una iglesia en cuanto a personas? Bueno, la iglesia se compone por miembros, diáconos y ancianos. También a los ancianos se le dice obispos y pastores. Se le denomina con esos tres nombres. Entonces, en Filipenses 1:1, cuando Pablo escribe una carta y se le escribe a la iglesia, Pablo se dirige a los santos, que serían los miembros, a los diáconos y a los obispos. Les comenté y me da mucha tristeza que para funcionar bíblicamente tenemos que ocupar esos roles que Dios ha estipulado, ¿cierto? Que serían los roles de pastor y diácono. Pero también me llenan de muchísima esperanza porque nosotros apenas estamos iniciando y sé que Dios está al tanto de todo y que Dios puede traer pastores a nuestra iglesia. Ok, hablamos de que el liderazgo entonces creemos, también nuestra confesión de fe nos dice que nuestro liderazgo solamente está en dos partes, ancianos y diáconos. A pesar de que para ser anciano se necesita un llamado interno, pues el mismo Pablo le escribe a Timoteo de que si alguno anhela obispado, obviamente tiene que haber un llamado interno, pero también creemos que hay un llamado externo que es el que tiene que dar la iglesia. La iglesia es el que tiene que ir apuntando quién va a ser su pastor. Nosotros tenemos un gobierno, nos diferenciamos con la confesión de Westminster, de que nuestro gobierno es congregacionalista, ¿cierto? Sí. Que la membresía en sí es quien escoge a su pastor. Que tienen voz y voto, exactamente. Y es la iglesia la que escoge sus oficiales, la que escoge también sus diáconos. Hermano, sus líderes o nuestros líderes no pueden ser impuestos, no es hereditario el ministerio, ni tampoco tiene que hacer por autoproclamación, sino que entendemos que la misma escritura menciona que la iglesia tomó, la membresía tomó el consejo apostólico, también se menciona en Hechos que los hombres fueron apartados por la misma iglesia, que fueron encomendados por la iglesia. En sí, es la iglesia la que escoge a sus pastores. ¿Cierto? También hablamos acerca de los diáconos. Diácono es una palabra griega que significa... ¿Ah? ¿Qué? ¿Daniel? Siervo. Siervo, ciertamente. Y el propósito del diácono es aliviar la carga del pastor, para que el pastor enteramente se dedique a la predicación y a la oración, que creemos que no es una tarea fácil, sino que el prepararse para la predicación y para la oración no es fácil, hermano, sino requiere muchísimo tiempo. ¿Sí? Hablamos acerca del evangelio y el evangelismo. Una iglesia sana, bíblica, conoce el evangelio y evangeliza. El evangelio, hermano, es el corazón del cristiano y por lo tanto tiene que ser el corazón de nuestra iglesia. Una iglesia sana, hermano, es una iglesia en donde todos, jóvenes, ancianos, personas maduras o inmaduras en la fe, nos reunimos en torno a la maravillosa noticia de la salvación a través de Jesucristo. No es por decirlo, como que no es necesario que tú conozcas todo, doctrina de la salvación, escatología, no, pero sí es necesario que conozcas el evangelio.
Más que cualquier otra cosa en la vida de la iglesia, los miembros de una iglesia sanan, oran, se predica y también perseveran, hermano, en conocer el Evangelio cada vez más profundamente. Porque creemos que Gálatas es un ejemplo de que en poco tiempo se puede distorsionar o perder el enfoque del Evangelio. Gálatas, que fue instruido por el mismo Pablo, ya estaban perdiendo el enfoque del Evangelio o el Evangelio puro. Ya estaban creyendo que para ganarse el cielo se tenía que hacer obras como la circuncisión. Por eso cada uno de nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que el Evangelio, conocer más el Evangelio y perseverar en esta doctrina del Evangelio. Por eso nuestros sermones tienen que ser expositivos y extraer el Evangelio de cada sermón. Hermano, evangelismo no es imponer nuestras creencias. El evangelismo no es contar un testimonio, no es una acción social ni política, y tampoco podemos medir la evangelización, por los resultados. Es declarar en base a la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores, llevando a los hombres a reconocer su condición y llevándolos a creer en el Señor Jesucristo. Evangelizar no es simplemente ganar conversos, hermano, sino solamente anunciar las buenas nuevas sin importar el resultado. Tú sales, evangelizas, pero tú no estás esperando el resultado. Eso es evangelizar. Entonces el evangelio es predicar el evangelio. Evangelizar es predicar el evangelio. Es difundir las buenas noticias de que Jesucristo murió por nuestros pecados y que fue levantado de los muertos de acuerdo a la Sagrada Escritura, y como el Rey Señor ahora ofrece perdón a los pecadores y el don del Espíritu Santo que libera del pecado a todos aquellos que se arrepienten y creen. Parece ser sencillo, ¿cierto? Pero no es tan fácil para que las personas crean en esto. No es tan fácil. Primero tiene que haber una humillación del alma, tiene que haber una humillación de reconocer de que es un pecador y un reconocimiento de que Cristo está vivo, de que vivió, murió y resucitó por él. También otro punto muy importante que tenemos que conocer como iglesia es, tenemos que tener claro lo que es una conversión, hermano. Les conté que muchas iglesias salen, también Juan dio un testimonio ese día, que muchas iglesias salen, primero no predican el evangelio y no hacen un llamado a arrepentirse, a convertirse. Entonces estas iglesias ¿qué tienen? Bueno, el resultado de su evangelismo, que van y llaman a las personas a pasar al frente, pero después las personas no tienen ninguna responsabilidad o compromiso con el Señor. Entonces, al 100% de lo que ellos evangelizan según ellos, si acaso un 2% se compromete con el Señor. Entonces porque ellos también hacen sus encuestas y creían que estaban fallando, era en el discipulado. Pero realmente están fallando primero en la predicación del Evangelio y en llamar a la gente a arrepentirse y a convertirse. Si nosotros salimos acá, este ejemplo también se lo dije a ustedes, si nosotros salimos acá y le preguntamos a la mayoría de personas si creen en el Señor Jesucristo, la respuesta va a ser sí. Y les mencionaba que nosotros como reformados tenemos otro entendimiento de lo que era la fe. Y nosotros entendemos como reformados que la fe consiste primero en un conocimiento, que es una palabra latina que se llama notitia, que es noticia. Primero tú necesitas tener un conocimiento, necesitas que alguien te informe, ¿cierto? No es algo inventado, no tiene que ser, la noticia no tiene que ser algo creado por una criatura, sino por un ser supremo. La fe tiene que ser depositada en un decreto supremo y la fe no tiene que ser ciega. Y mucho menos basada en una imaginación, no. La noticia tiene que venir de un ser supremo. Este sería el primer paso para entender lo que es la fe. El segundo paso es ascenso, una palabra latina que significa asiento o creo. Asiento que es así, afirmo que es así. Tú tienes la noticia, Cristo murió por tus pecados. El segundo paso es asiento que realmente es así. Lo creo, que Cristo murió realmente por mis pecados. Y la tercera palabra es fiducia, que significa confianza. Confío en lo que en la noticia que me diste, lo creo y ahora descanso y confío en esa promesa. Es como lanzarse de un avión y confiar que el paracaídas se va a abrir.
Lo mismo hacemos nosotros cuando depositamos nuestra confianza en Cristo. Creemos realmente que Cristo murió por nuestros pecados. Cuando una iglesia, hermano, no comprende lo que es una conversión, bien puede llenarse de personas que hicieron declaraciones sinceras en algún momento de su vida, pero que nunca han experimentado el cambio radical de arrepentirse y convertirse. Pero sin embargo, hermanos, la Escritura dice que es fácil medir a una persona creyente y dice que es por sus frutos. Hay varios puntos que nosotros podemos analizar a un miembro y es: dan la vida evidencia de que hay un cambio, un despojo de lo viejo y un revestimiento de lo nuevo. Para mí también es un punto clave para un creyente, y esto tú lo puedes conocer hablando con cualquier persona, y es que si el creyente está interesado en batallar contra su propio pecado, incluso si aún continúa tropezando. ¿Qué significa esto? Para mí un verdadero creyente es una persona que está consciente de su maldad y está consciente de su necesidad de cambio. ¿Cierto? Es como un reconocer de que realmente necesita a Dios. Una persona que no está contenta con su maldad, sino que sabe que es muy malo. ¿Cierto? Spurgeon decía que si una persona hablaba mal de él decía: aún falta para que esa persona realmente me conozca, falta pintar aún más negro el cuadro, porque soy peor de lo que le dijeron a esa persona. Y realmente somos así. Nosotros somos peores de lo que ustedes puedan pensar. Somos malos, hermano. La Biblia describe al ser humano como algo malo. Y a medida que nosotros seamos expuestos a las Escrituras, ustedes se van a entender cada vez más ustedes mismos. Yo tengo ya como 10 años en el Evangelio y cada vez me sorprendo de mi maldad. 3 años en el Evangelio y cada vez me sorprendo más de mi maldad. Cada vez que estoy expuesto a la Escritura o a los sermones, uno se da cuenta, definitivamente, yo llego a la conclusión con Khalil y digo, definitivamente, la única diferencia de un creyente a una persona que no es creyente es la misericordia de Dios. Que Dios te tome y con su gracia te pueda convertir y cada vez santificar más. Pero realmente somos malvados. Y bueno, una evidencia de que eres realmente convertido es que estás luchando con tu maldad. No te gozas en tu maldad, sino todo lo contrario. Sufres porque no quieres pecar más y tienes la necesidad de cambiar. Otro punto que se pueden ver en los miembros para ver si están convertidos realmente es si muestran un nuevo interés en disfrutar comunión con los cristianos y tal vez si tienen nuevas motivaciones a pasar tiempo con los creyentes. Esto es lógico, hermano. Si tú eres convertido, ya tú no vas a sentir los mismos deseos que tenías antes, sino que tu deseo es la disciplina del Señor, la comunión con los hermanos. También un punto que se puede ver de una persona convertida es que si respondemos a las pruebas de manera diferente a como lo hacíamos antes. No podemos tener la misma presión que teníamos cuando antes no éramos creyentes. Ahora enfrentamos la vida de diferentes maneras. ¿Cómo así? Sabemos que Dios es el que está controlando todo, empezamos a creer en la soberanía del Señor y nos damos cuenta que no podemos controlar nada. Pero que si el Señor se está controlando todo y todo lo que hace va a ser para el bien de nuestras almas. Aún el sufrimiento, aún la escasez, todo Dios lo está llevando a madurar al creyente y apuntando a que el creyente sea cada vez más como el Señor Jesucristo. Todas las cosas van ayudando. Entonces les dije que si estábamos de acuerdo en evaluar bien a los nuevos miembros, ustedes dijeron que sí. Y también es algo que tenemos que ponernos en práctica cada uno de nosotros. Evaluemos los nuevos miembros, hermano. Realmente. Yo les decía, es mejor ser estricto al principio y dejar las puertas de afuera abiertas, ¿cierto? Porque es la única manera de nosotros crecer en una manera santa y agradable al Señor. Seamos estrictos, verifiquemos si realmente son creyentes. Y como les dije, los pasos tampoco no son es profundizar ni indagar tanto el corazón del ser humano, sino con una serie de conversaciones, a ver si conoce el Evangelio y se puede ver. Hermano, también hablamos del sustento de la iglesia. Y le dije que cuando se habla de dinero, hermano, siempre se puede llegar, de dinero en la iglesia se llega a dos extremos malos. El primero es la idolatría. Si empezamos a hablar de mucho dinero, podemos llegar a caer en avaricia, en amor al dinero y a veces no llegar a aceptar una mala economía. También hablamos del segundo punto que sería, o el segundo extremo que sería la negligencia, hermano. Yo creo que estamos más cerca de esto, es que no nos preocupamos por dar y ayudar a la iglesia. Sino,
Si no nos piden, no damos. También hablamos de principios bíblicos para apoyar el diezmo y principios bíblicos también para quizá no tomar el diezmo como un principio. Pero en definitiva, ¿qué es lo que nos tenía que mover? El ser generoso y el evangelio. ¿Cómo así? Bueno, Cristo cuando vino a dar su vida, entregó toda su vida por cada uno de nosotros y que Dios no nos ha pagado a nosotros conforme a lo que nos merecemos, sino que tenemos mucho más de lo que merecen nuestros actos. Principio para ofrendar, hermano. Le dije, primero tenemos que ser generosos. También reconocer que de que todo es del Señor, nuestro carro, nuestra casa, nuestra propia vida. Le dije un versículo bíblico donde dice que nosotros fuimos comprados por precio de sangre, de modo tal de que todo nuestro cuerpo y alma pertenece al Señor. También le dije que ofrendar no es solamente material, sino es algo espiritual. En Filipenses Pablo que dice que él no estaba buscando que le dieran ofrenda a él, sino él estaba buscando frutos que abunden en nuestra cuenta. Ese era el motivo por el cual Pablo llamaba a ofrendar. ¿Qué? Que ustedes crezcan en buenos frutos. De modo tal de que no solamente material, sino es algo espiritual cuando nosotros estamos ofrendando. También le dije que ofrendar es un privilegio, ya que cuando ofrendamos a una iglesia local, hermano, estamos ofrendando para que la iglesia siga funcionando, para que sus pastores se sigan manteniendo y el evangelio se siga perseverando en el evangelio. De modo tal de que es un privilegio, hermano, ofrendar para esto. También les dije que teníamos que ofrendar medidamente y con buena intención, hermano. Oren al Señor cuando llegue el dinero a sus casas. Consúltenlo con su familia. Vean las necesidades de su casa primeramente. Pero no tiene que ser algo improvisado, hermano, porque la ofrenda también es un acto de adoración. Les decía que yo cometí un error de que no me planificaba para ofrendar al Señor, sino que uno mete la mano en el bolsillo en el domingo y lo que aparezca eso lo puede ofrendar. Eso está muy mal. Y la ofrenda así no es agradable al Señor, porque tiene que ser una ofrenda que tiene que ser premeditada, orada, planificada y entregarla con una buena actitud, ¿cierto? Eso también les mencioné. También les dije como último punto de principio para ofrendar, y es que el dinero que nosotros utilizamos en nuestras casas y en nuestra familia es un dinero que también se está utilizando para Dios. De modo tal de que dice la Biblia que el que no ayuda a su familia niega la fe también, ¿cierto? Wow, voy como una flecha. Hablamos del manejo del dinero dentro de la iglesia. No sé si recuerdan que les dije que siempre se tiende a pensar mal cuando se habla de dinero. De modo tal de que Pablo se levanta y dice que nosotros tenemos que ser honorables delante de Dios y también delante de todo el mundo. De modo tal de que nosotros, como tenemos que manejar el dinero dentro de la iglesia, bueno, también de una manera honorable, que seamos transparentes, que seamos bastante claros, y esto va a ayudar muchísimo a la iglesia. Hablamos de consejería bíblica, hermano. Le dije que la iglesia tiene una función importante dentro de la iglesia, o los miembros, y es de que tenemos que supervisarnos unos a los otros. La consejería bíblica, hermano, o entender de que la iglesia tiene una función, una mala iglesia, una iglesia humanista, una mala iglesia. Yo sé que la mayoría de aquí vienen de iglesias, de otras iglesias. ¿Y qué hacen las otras iglesias que no humanistas? Nadie se preocupa por nadie, hermano. Cada quien anda su vida y no hay una supervisión. Pero la iglesia que transmite las escrituras es una iglesia de comunidad. Les mencionaba que es comunidad para hacer lo bueno, para reunirse, para compartir, para cantar cumpleaños, para tomarse un café, pero también tiene que ser comunidad para disciplinarse, para amonestarse, para corregirnos, ¿cierto? Para dar consejos. Para dar consejos necesitamos llenar nuestra vida y nuestra cabeza de las escrituras. Hablamos de una diferencia entre la psicología y la consejería bíblica. Y a pesar de que la psicología o los medios de psicoterapia pueden ayudar a las personas con algunos tipos de problemas, como la depresión o quizás a los adictos, sin embargo, ese cambio que proporciona la psicología, hermanos, no es en última instancia la santificación que requiere Dios, sino que rara vez trata con el pecado. Y principalmente nunca tratan los ídolos, que quizá detrás de cada depresión o de cada cosa hay un ídolo plasmado. La psicología, les mencioné, que habla acerca del estudio del alma,
Entonces, si ellos no leen la Escritura, muy rara vez van a poder contar con los recursos para comprender la naturaleza del alma, ¿cierto? Sino que más bien tienen que ser los cristianos los que cuenten con esos recursos. La consejería bíblica, en cambio, hermano, ayuda al creyente a la santificación progresiva. En otras palabras, su meta es ayudar a los creyentes a manejar bíblicamente el sufrimiento y arrepentimiento del pecado en su vida para que puedan llegar a ser más como Cristo. De modo tal de que su meta no es que tú seas una mejor persona ni superarte como persona, sino el proceso en el que Dios usa su palabra, su iglesia y su Espíritu Santo para ser más como Cristo. ¿Sí? A diferencia de otros muchos modelos como la psicología, la santificación no se enfoca en el pasado, ni en las circunstancias, ni en las personas que nos rodean, sino más bien en cambiar nuestro corazón, para que nosotros terminemos adorando al Señor, y no a las cosas creadas. Hermanos, también hablamos acerca de los sacramentos. Hablamos que nuestra confesión de fe también se levanta que nosotros tenemos nada más 2 sacramentos, que es la cena del Señor y el bautismo. Le dije que nosotros tenemos que tener una idea reformada acerca de la cena del Señor. Y la cena del Señor entonces es un recuerdo del sacrificio de Cristo, es una manifestación también de lo que hizo Cristo. También en la cena del Señor confirmamos a los creyentes, también entendemos que en la cena del Señor es un alimento y crecimiento espiritual, y también es un compromiso de las obligaciones que tenemos como miembros, pero también por último, y no menos importante, es que en la cena del Señor tenemos comunión con Él. De una manera física se presenta Cristo en nuestra cena del Señor, dijimos que no, que creemos que está de una manera presente, pero espiritualmente. Que tenemos diferencia en cuanto a nuestros hermanos luteranos y en cuanto a la Iglesia Católica que cree en la transustanciación. También hablamos acerca del bautismo, hermano. El bautismo, nuestra confesión dice que el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión, de la remisión de pecado y su entrega a Dios, de modo tal de que nosotros cuando nos bautizamos damos testimonio a todos los que están alrededor de nosotros, pero los teólogos y nuestra confesión de fe muy bíblicamente dicen que es una señal para la persona que se está bautizando, es una señal de lo que sucedió invisiblemente, es una señal de lo que sucedió espiritualmente, de lo que sucedió que no pudimos ver, es una señal física de lo que sucedió en nosotros. ¿Qué sucedió en nosotros? Bueno, es que nos unimos con Cristo en su vida, muerte y resurrección, y que también estamos injertados con Él. También es una señal de lo que pasó, de que Cristo lavó nuestros pecados y de que tenemos nueva vida. Ese es el bautismo, una señal de lo que sucedió invisiblemente en nosotros. Esa fue nuestra última clase, hermano. Resumen. ¿Qué es nuestra parte para poner en práctica cada uno de estos puntos? Creemos que para poner en práctica cada una de estas cosas se necesita la gracia del Señor, ¿cierto? Y Dios sosteniendo a su pueblo a través de su Espíritu Santo. Pero si hay algo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, hermanos, es mantenernos unidos y amándonos unos a los otros. Nosotros tenemos el deseo de que Dios nos ayude a que seamos una iglesia sana y que nosotros cada domingo, cada vez que nos reunamos, glorifiquemos al Señor. Es ser agradable al Señor. Pero nosotros de nuestra parte tenemos que ser responsables en mantenernos unidos y amándonos. El Señor mismo dijo, si pueden leer Juan 17, 21. Aunque lo tenga primero, lo lee, por favor. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si ustedes se pueden ver, el Señor Jesucristo es conocida el capítulo 17 como la oración sumo sacerdotal del Señor Jesucristo, donde ora por los apóstoles, pero no solamente su oración es por los apóstoles, sino que también dice, oro por los que han de creer en mí por medio de ellos. Entonces el Señor dice, oro para que ellos sean uno. Y pone diferencia como yo soy uno con el Padre, pone su Trinidad como ejemplo. Y si ustedes conocen un poco de la Trinidad, ustedes saben que esa es una unión perfecta, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo oró para que su pueblo sea así, que sean uno. Y no solamente su oración queda allí, sino dice, para que el mundo crea. De modo tal de que la unidad y el amor, hermanos, es un testimonio al mundo.
Hermano, puede leer desde el 20, los dos juntos. Sí, en sí el 17 completo, José Luis, es muy bueno, pero sí lee desde el 20. ¿Yo? Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así mismo es. Mas no ruego solamente por estos, Sí, por los apóstoles, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de por Dios. las palabras de Él, que somos nosotros, hermano. Pero el mismo Jesucristo oró, también se lo mencioné en una clase, oró por la unidad, hermano. Y no solamente quedó la oración allí, sino que dijo para dar testimonio al mundo. De modo tal de que la unidad y el amor da testimonio y también predica el Evangelio. Jesús oró para que fuéramos uno con Él, con el Padre. Creemos fuertemente, hermanos, que los miembros de nuestra iglesia deben experimentar entre ellos relaciones de amor, de gracia, de honestidad y de perdón. La invitación, hermanos, es a unirnos con los hermanos, cuidándonos unos a los otros, animándonos, fortaleciéndonos mutuamente en el ejercicio de la fe y de la vida cristiana. ¿Qué se espera de un miembro de una iglesia, hermano? Primero, que sea fiel al Señor por sobre todas las cosas, que ame al Señor sobre todas las cosas, que ame la palabra del Señor. No se puede decir que amo a Dios si no se quiere comunicar con Dios. Lo que se espera de cada uno de los que estamos aquí es que ame la palabra del Señor. Hermano, que sea un creyente de oración, que asista a los cultos de la iglesia, que sirva y utilice sus dones al servicio de otros. Hermano, todo lo que nosotros recibimos, esto también lo estoy aprendiendo yo, pero todo lo que nosotros recibimos no es enteramente para nosotros, sino para ayudar a las personas. Todos los dones que Dios te da también es para ponerlos en uso a tus hermanos. Todo, hermano, yo hablo puedo hablar de dinero, puedo hablar de inteligencia, puedo hablar de conocimiento, todo, hermano. Todo es para ponerlo al servicio. Dios todo lo que te entrega es para ponerlo al servicio. Lo que Dios te da entonces no es para ti. ¿Qué se espera del miembro también? Que tenga un compromiso por alcanzar a otros con el Evangelio. Esto es algo que no podemos olvidar como iglesia. ¿Qué esperamos o qué tenemos que esperar de los miembros? De todos. Que prediquemos el Evangelio, hermano. Les dije que nosotros deseamos glorificar a Dios, ¿cierto? Y una de las maneras más grandes de glorificar a Dios es predicando el Evangelio. ¿Qué se requiere del miembro, hermano? Que sea amable y ame a sus hermanos en Cristo. Esto no solamente lo digo yo, sino Juan en sus cartas dice de que en esto conocerán, de que ser un verdadero creyente debes amar a tus hermanos. Que anime y fortalezca a sus hermanos. Esto también se requiere de un miembro y que proteja la unidad de la iglesia. Cada una de estas cosas que le mencioné aquí parece difícil, pero este es cristianismo básico. Lo que acabo de decirlo es cristianismo básico, nivel 1. Pablo le escribe a Corintios de que él le dio leche porque eran niños y eran carnales todavía, y dice que no le entregó las viandas, que serían comidas sólidas, porque estaban en división. De modo tal de que estar desunidos, hermanos, o haber división en la iglesia es inmaduro. Por eso Pablo les dice que no pudo hablarle como personas maduras, y en eso también tenemos que enfocarnos. Hermano, esta cosa que les acabo de decir, esto es básico. Ya nosotros tenemos que ir creciendo, madurando y no ser niños, hermano. Empezar a ser maduros, ser controlados por las verdades de Dios, por la realidad que Dios plantea en su palabra y no por nuestras emociones y sentimientos, que en la mayoría son inmaduras y egoístas, sino ser controlado por el Espíritu Santo y dar fruto del Espíritu Santo. La Biblia en Gálatas 5:21, si no me equivoco, dice que los frutos del Espíritu son templanza, amor, benignidad, mansedumbre. Entonces, cuando cada uno de nosotros somos guiados y controlados por el Espíritu Santo, yo creo que el mismo Pablo se levanta diciendo que contra tales cosas no hay ley, no hay nada que te condene. Si cada uno somos guiados por el Espíritu Santo, ¿qué nos puede condenar? Si vamos a actuar de una manera buena. Entonces, hermanos, y se trata de ser siervos del Señor. No nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos al Señor. Ya Él nos compró, ya Él nos tiene que guiar y Él nos va a poner donde nos tenga que poner.
Ya no estamos controlando nuestra vida nosotros mismos. Tenemos que dejarnos a las manos del Señor Jesucristo y como iglesia también dejarnos en sus manos para ser controlados y dirigidos por Él. Pero hermano, tenemos una función activa dentro de la iglesia y cada uno de nosotros tiene que poner de su parte. Cada uno de nosotros. Es la única manera. Listo, hermano, aquí termina nuestra clase de premembresía. De verdad yo estoy contento porque se están añadiendo hermanos que consideramos que han sido fieles, que conocen el Evangelio. Yo estoy aprendiendo con ustedes también. Creo que es un testimonio también para nosotros mismos de que el Señor sigue obrando, de que el Señor aún sigue añadiendo. Y yo sé que ustedes son creyentes de hace mucho tiempo, pues, pero si seguimos creyendo en el Señor, que aún nos sigue perseverando. ¿Sí? Y Dios nos ayuda, hermano. Opiniones, preguntas, respuestas. También contentos. Sí, uno a tus palabras, igual, que realmente de bendiciones todo. Saber que nuevos hermanos van a agregarse y que Dios también utilizó todo esto para que no solo ellos, sino que todos aprendiéramos. Pues hay mucho que tenemos que poner en orden y va a ser de bendición sin duda. Bueno, eso es importante, hermano, y no lo digo de mala manera, sino que las premembresías anteriores fueron como un poco extraños porque por ti votaba una persona que ni siquiera te conocía. Ni siquiera a mí, los que votaron por mí, yo creo que nunca me llegaron a ver. Y es malo, pero obviamente se estaba iniciando todo esto. Pero por eso les digo, ya a partir de ahora queremos que todo tome una forma buena y ser agradable al Señor y cuidar. Que nos supervisemos, que veamos a los miembros, que nos preocupemos. Yo le comentaba a un hermano de que nuestra función no es solamente avisarle cuando faltemos, sino nuestro motivo también tiene que ser buscar al hermano que está faltando, porque eso es lo que dice la palabra, anímense unos a los otros. ¿Sí? Otro comentario. Hermano, no, yo quisiera escucharlo a ustedes, a pesar de que ustedes tienen que dar un testimonio el domingo, me gustaría escucharlo. ¿Qué les pareció la clase de premembresía? ¿Tienen sentido como iglesia? ¿Están dispuestos a apoyarnos a nosotros como iglesia? Ustedes, decirles también de que ustedes son muy necesarios, hermanos. Son muy necesarios para la santificación de cada uno de nosotros. Como les dije, membresía es una representación de que ustedes también pertenecen al reino de Dios. ¿Sí? ¿Ya tienen que decir nada? Bueno, sí, para nosotros también es importante saber que donde nos estamos congregando hay un orden también, eso es importante. Bueno, donde nosotros nos congregamos antiguamente siempre, y hasta el día de hoy ha habido un orden en todo, entonces venimos con una estructura de donde todo se hace con un orden y eso es bueno. Me da gusto que la iglesia esté creciendo en todo eso bueno, nosotros nos sentimos acá como en casa, nos sentimos, con mi esposa siempre hablamos de que el Señor nos trajo acá y escucharlo a ustedes, su testimonio y todo. Las clases han sido muy claras, muy aclaratorias, muy bíblicas, o las predicaciones de ustedes, hermano Daniel, Juan, todo a nosotros nos hace ver y tener la certeza de que estamos en el lugar donde creemos que tenemos que estar y servir. Así que nosotros estamos contentos, hermanos, por todo, también los que conforman esta obra, esta iglesia, porque vemos una unidad también, vemos todo lo que uno espera ver en una iglesia y sé que todavía podemos seguir creciendo en el conocimiento del Señor y en todo lo que nos lleva a una iglesia. Gracias, hermano. Bueno, si más nadie quiere opinar, ¿tú, Pauli, quieres decir algo, no? Igual Ana. Sí,
Sí, Para, adelante. con mi esposo estábamos conversando justamente esta semana sobre el orden y todo eso. Y le decía, conversábamos justamente eso, decía, a mí me gusta eso de que sean estrictos con el personal. Porque cuando alguien es estricto, hay una norma y un orden, al que viene de afuera le da confianza. Claro. Porque yo le decía a mi esposo, a mí no me gusta tomar muchas decisiones a la ligera. Aunque yo soy así, no las tomo a la ligera tampoco. Me gusta saber dónde estoy, a qué vengo, porque para mí tomar la decisión es tener un compromiso. Yo le decía, yo no me comprometo si yo no sé dónde estoy parada. Es como que cuando me casé, no me casé a ciegas, sino que me di el tiempo de que él me conociera y yo lo conociera. Y el haber estudiado con ustedes esto, a mí me dio mucha confianza. Qué bueno. Porque sé entonces dónde estoy y hacia dónde voy. Claro. Y le decía a mi esposo, si no tomábamos la Santa Cena, yo tenía mucha paz porque me parecía bien, porque tenían que conocernos. Y no, así también me da confianza de que no cualquier persona lo hace, no sé si me explico. Claro. Sino que entiendo que se dan su tiempo para conocernos, para asumir alguna responsabilidad también. Y todo lo que ustedes han mencionado, o asistir a una reunión de miembros y no participar o no, también nos da confianza porque no es cualquiera, sino que se conoce a la persona que viene y no cualquier persona lo hace. Y yo agradezco mucho que hayan sido así, nunca nos hemos ofendido, todo lo contrario, nos damos más bien paz, saber que hay esta norma, este orden. Y al estudiar con ustedes también nos da confianza de que son una iglesia de sana doctrina, como dice mi esposo, venimos de los centros bíblicos y es el mismo orden. Y cuando nosotros tomamos la decisión de venir a Linares y quedarnos acá, mi esposo decía, yo voy a asistir a una iglesia que sea sana, si no es, no voy a participar. Y al estar estudiando con ustedes también afirma nuestra decisión de todo el orden que ustedes tienen con el sacramento, el liderazgo, todo lo que ustedes han mencionado acá, nos trae mucha paz. Y es como que es el lugar donde nosotros tenemos que estar acá, donde vamos a seguir creciendo, donde vamos a seguir afirmando nuestro crecimiento en Cristo Jesús. Y le damos gracias también por haber pensado en estas clases importantes, también pensando que tenemos que tomarlas nosotros. Y también gracias por habernos recibido y haber también habernos permitido tener una comunión con ustedes. Y también eso es importante, lo que usted mencionaba, la preocupación por el otro, también ayuda a que la persona quiera mantenerse acá y también nos motiva a querer seguir estudiando la palabra. Qué bueno. Gracias. Paulino, ¿o sí? Sí, Está como ajustada. Sí. sí, que estaba pensando en todo lo lindo que se me ha hoy y estaba pensando en cómo no hablar tanto, porque realmente podría decir tantas cosas. Bueno, principalmente que no estaba, ustedes saben mi proceso, entonces en primera instancia no estuve preparada para esto, entonces una no puede dejar de llenarme de emoción. La gracia que el Señor ha tenido conmigo, con mi niña, con mi familia, principalmente en esto del orden, de la membresía, porque siento que donde venía el Señor no era el centro, entonces siento que por muchos años ofendí de cierta forma el Evangelio del Señor. Y me duele pensar de repente cuando pensaba en las demás iglesias, cómo se dejó de lado el Señor, su palabra, tan fácilmente. Entonces, en eso pensaba, en la gracia que le doy al Señor, porque realmente hay quienes vuelven al Señor una y otra vez, hay un remanente que vuelve al Señor una y otra vez, en que Él sea el centro sobre todo, y siento que de eso mana todo el orden, de que Cristo es el centro, no las personas, no nosotros. Entonces, no puedo evitar dar gracias al Señor por eso, porque me centró en el momento que tenía que centrarme. Me acuerdo siempre que quería una iglesia donde mi hija siguiera ejemplos, pero un ejemplo no como el Señor lo quería. Siempre yo quería que fuera hija del Señor, tal vez predicando, etcétera, como la creencia que yo tenía. Pero el Señor me
arremeció, me estremeció y me hizo volver a él una y otra vez, en su orden, en sus conceptos bíblicos. Y realmente pensaba, esto es un desafío, estoy muy agradecida del Señor, muy agradecida de los hermanos. Oro mucho por ustedes porque sé la preparación que tienen para que esto sea posible, para pararse atrás del púlpito, que tampoco cualquier cosa, que es un orden y que todo proviene del Señor, me sorprende, me maravilla cada día y es un desafío para mí seguir en esto, seguir obedeciendo al Señor, como hablo. Así que podría decir muchas cosas más que me pasaron, pero agradezco al Señor por llegar acá. Han sido un ejemplo para mí y quiero que también lo sean para mí, principalmente, que siempre me he sentido tan responsable, obviamente, de ellas para que siga la sana palabra del Señor y no como yo crecí. Pero a la vez oro por mi familia, para que el Señor sea el centro, para que Cristo vuelva una y otra vez, no sé cómo, pero Él de alguna u otra forma lo hace y que le demos la importancia al Señor que Él tiene, no al hombre ni a su testimonio o lo que puedan decir. Pero oro y pido al Señor con eso, con tristeza, con pena, porque veo a los Gaví, veo a Linares que hace tanta falta volver al Señor, volver a su doctrina, volver a su palabra y dejar de lado la humanidad, porque creemos que seguimos en un evangelio, pero no nos damos cuenta que le damos la espalda una y otra vez al Señor, hablando tantas cosas detrás de un púlpito que merece toda reverencia, estudio, preparación, como el Señor les ayuda a ustedes, así que pido por eso, para que el Señor les siga dando gracias y para que el Señor nos siga usando como un equipo para que su obra crezca y que siga siendo el centro de todo. Gracias, hermano. Sí, manténganse orando por nosotros, por Karim. Hermano, oremos porque ya los niños a veces están desesperados. Si hay algo que pienso ahora, Señor, y es, ¿por qué a nosotros, Señor? Si ¿quién puede levantarse aquí y decir que tiene algo bueno? Sino todo lo contrario, Señor. Yo no merezco nada, yo creo que ninguno de mis hermanos merece algo bueno, sino todo lo contrario. Aún así, te placiste inclinarte, humillarte y tratar con nosotros, hablar con nosotros a través de tu palabra. Abriste nuestro corazón para que creamos en Cristo. Y ahora nos ofrece vida eterna. No merecemos esto, realmente no merecemos esto. Pero aún así, tú tienes misericordia del que tú desees tener misericordia. Por eso, si hay algo por la cual quiero alabarte hoy o glorificarte, Señor, es porque eres un Dios de amor, un amor que ni siquiera comprendemos, de una misericordia que tampoco comprendemos. ¿Cómo puedes de verdad tratar con nosotros? Pero así eres tú, mi Señor. Bienaventurado aquel al que tú no inculpas de pecado, mi Señor, y nosotros somos afortunados y dichosos de ese favor que has mostrado. Ahora ayúdanos, Señor, a servirte, a obedecerte, a tratar de ser mejor para ti, mi Señor. Ayúdanos a despojarnos de nosotros mismos, a no amarnos a nosotros mismos, sino amarte a ti sobre todas las cosas, mi Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros es importante y necesario para tu iglesia, mi Señor. Por eso, ayúdanos a estar en santidad, concédenos gracias, mi Señor, para crecer en las disciplinas y en los medios que tú has dejado. Te lo pedimos en Cristo del Señor. Amén.